papel periódico ilustrado se funda en 1881 durante el periodo de regeneración en Colombia por Alberto Urdaneta, teniendo su primera publicación el 6 de agosto de ese año. Las temáticas de las publicaciones eran variadas y tenían una serie de secciones fijas que hablaban de la historia de personajes notables de la República y de la época de la Independencia. Varios historiadores de la época coinciden en que esta gaceta tuvo un valor primordial para Colombia en aquellos tiempos, pues Urdaneta no solo se convirtió en un visionario de la iconografía de su país, sino que también se convierte en el pionero de los cuidadosos valores estéticos implícitos en la labor de los periodistas para finales del siglo XIX. A esta gaceta le faltaron 4 números para completar su 5º volumen. La regeneración fue un movimiento liderado por Rafael Núñez en un periodo que abarcó desde 1878 hasta 1898, en el que Colombia se formó como nación. Se creó una nueva constitución, organismos, instituciones y empresas. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana. A partir de lo establecido en la Constitución en 1863, con la que se habían creado los Estados Unidos de Colombia y que convirtió al país en una república federal. Lograr la alta calidad que esta revista tenía no fue sencillo, pues los recursos para la xilografía no eran fáciles de adquirir. Las mismas se hacían copiando fotografías y otro tipo de gráficos hechos por un selecto grupo de grabadores. Para llevar a cabo este proyecto se necesitaba la colaboración de un excelente grabador. Durante su segundo viaje a París, le propone al artista Antonio Rodríguez ir a Colombia para convertirse en el artista grabador a cargo del papel periódico ilustrado y profesor de xilografía de la Escuela de Bellas Artes. Rodríguez, que era en ese entonces colaborador de la publicación Le Monde Illustré, iba a firmar un contrato con el Gil Blas, pero finalmente se vio tentado por el viaje y decidió emprender la tarea propuesta por Urdaneta. Su fundador, Alberto Urdaneta, fue un político que criticó y caricaturizó al régimen radical. La carpeta de dibujos de su autoría que encontramos en la Biblioteca Nacional de Colombia da fe de su incomodidad hacia el gobierno, como el Cipriano Mosquera o Murillo Toro. Para el momento en el que se crea el papel periódico ilustrado, Urdaneta era director de la Academia Vázquez, que luego, en 1886, se convertiría en la primera escuela de bellas artes que tendría el país. Fue uno de los que promovió la llegada de máquinas para ser grabados en madera. Acompañó a Antonio García, fue capacitando a sus discípulos en el tema de grabado en madera y con sus propios recursos los mismos comenzaron a publicar obras que formaban en las instalaciones de su propia casa. Estas publicaciones se fueron nutriendo con el trabajo de sus dibujantes y escritores. Le dieron forma a los 116 ejemplares que salieron mensualmente en la revista, teniendo en cuenta que de estos trabajadores, muchos de estos trabajaron de forma gratuita. Estos ejemplares se recogieron 5 volúmenes para ser guardados posteriormente en el Banco de la República. Fue por esa vía que el papel periódico ilustrado se constituyó en un documento dirigido a deleitar a la élite ilustrada de la capital, cimentando valores conservadores basados en la exaltación de las devociones del catolicismo y sus figuras clericales, pero además contribuyendo a convertir en íconos a los conquistadores españoles y en héroe al libertador Simón Bolívar. Desde un principio, el periódico se plantea bajo un ideal apolítico y netamente colombiano. Es un medio para la difusión de material intelectual y científico, así como de obras concebidas no solo como objetos estéticos e ilustrativos, sino también como imágenes producidas por un medio que permite su reproducción y difusión. Algunos de los artistas que participaron en el grabado de la revista fueron Alfredo Greñas, el mejor caricaturista colombiano del siglo XIX, Jorge Crane, Julio Flores y Ricardo Moros Urbina. Ricardo Moros Urbina, pionero de la publicidad colombiana. Los mismos hombres fueron los que publicaron los últimos 4 ejemplares en nombre del fundador y mentor Alberto Urdaneta. Su nombre surge como una referencia al primer periódico que se publicó en la historia de Colombia, llamado Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, dirigido por don Manuel del Socorro Rodríguez y lanzado al público en 1791. El periódico se imprimía en una imprenta privada llamada Silvestre y Cía, a la cual le preocupaba que el resultado final fuera de la mejor calidad posible. Supervisaban la tinta, el secado y la capacidad de cubrimiento y el efecto visual sobre la textura y la fibra de los papeles. De hecho, la imprenta importaba desde Londres el papel y las tintas. En ese momento, la fotografía no había entrado como tal al ámbito de las artes,
y todavía era considerada como una herramienta puramente técnica, en la que la mano del artista no se hacía evidente. Por lo contrario, se trataba del trabajo de una máquina más que de un ser humano realizando la labor de una creación. Causa curiosidad, por ejemplo, el grabado realizado por Barreto a partir de las fotos de Julio Racines. En este grabado, Barreto recompone en una sola imagen varias fotos, agregándoles marcos a una de flores y a otra una imitación de madera. La imagen final parece un collage. El 29 de abril de 1888, tras la muerte de Urdaneta, salen en un solo ejemplar los 117, 115 y 116, con 47 páginas en memoria de su fundador. Generalmente, los números del papel periódico contenían las siguientes secciones: historia, ciencia, tipos visitas y otros, crónicas de Santa Fe, bellas artes, agricultura, lectura y contemporáneos. El papel periódico ilustrado está dividido en secciones, cada una de ellas dedicada a una temática específica. No todas las secciones aparecen en todos los ejemplares, pero sí existe una constante en ellos. La primera fue titulada Historia. Cada número llevaría en la primera página el retrato de un hombre notable colombiano y preferirían en ese momento a los héroes de la independencia. Cada retrato iría acompañado de un bosquejo biográfico, en el cual se consideran los hechos más notables del personaje y los más importantes servicios prestados al país, a fin de que el periódico sirva con el tiempo de manera de álbum nacional. Otro punto interesante para tener en cuenta en el análisis de esta sección es la intención anunciada por Urdaneta desde el principio: hacer un álbum nacional. Mediante la difusión de estos grabados, era la primera vez que muchas personas tenían acceso a imágenes que antes solo podían ver en los museos. Lo interesante del álbum tiene que ver con la idea de construcción de una memoria, que en este caso se convierte en un imaginario colectivo que estaba siendo difundido a través del periódico. La segunda sección se titulaba Ciencias y fue poco ilustrada, mientras que la que le seguía, Tipos, Vistas y otros, fue quizá la parte que más grabados albergó en todo el periódico, porque se partía de ellos para realizar el texto. Abro comillas. En esta sección estudiaremos los tipos, vistas u otros asuntos científicos o literarios que sean materia de nuestros grabados, procurando que estos se ocupen en cosas nacionales, de preferencia a cualquiera de otras. Cierro comilla. Esto lo comentó Alberto Urdaneta. En el periódico aparecen normalmente grabados de paisajes, vistas de alguna parte de la ciudad, estudios arquitectónicos o retrato del cuerpo entero de los diferentes tipos de personas que habitan el país. Esta sección se encargó también de difundir imágenes del país que pocos habían tenido la posibilidad de poseer. Viajar durante el siglo XIX era todavía toda una empresa y pocos se podían dar ese lujo de hacerlo. Por esto, se puede pensar que el papel periódico ilustrado fue una de las primeras publicaciones encargadas de difundir masivamente lo que era Colombia en esa época, haciendo uso de imágenes que se aproximaban de manera muy cercana a la realidad. Los grabados que se realizaban de los tipos de personas que habitan el país parecen tener la intención de crear un archivo de las diferentes razas, etnias, colonias, trabajos, etcétera, que existían en Colombia. La cuarta sesión se llamaba Crónicas de Santa Fe, viejas crónicas, anécdotas olvidadas, tipos ya en la penumbra, gracejos siempre nuevos, etc. Urdaneta, 1881. Esta parte, dedicada exclusivamente a la ciudad de Bogotá, fue frecuentemente ilustrada, por lo que es fácil hacerse una idea de cómo lucía la ciudad a finales del siglo XIX. El principio de estos grabados era prácticamente el mismo utilizado en la sección anterior, con la diferencia de estar especializados en representar a la capital del país. El papel periódico ilustrado contaba con una sección encargada exclusivamente de reproducir obras de arte. Dedicaremos esta sección al estudio de las obras de arte y por demás creemos advertir que en materia de pinturas y esculturas nacionales llamarán nuestra atención hasta los trabajos de corto mérito, vista de la incipiencia de estos ramos en Colombia. Reproduciremos cuadros de artistas europeos ya para hacerlos conocer de nuestros abonados, ya para construir en la medida de nuestras fuerzas a que se forme el gusto. Las siguientes dos secciones, tituladas Agricultura y Literatura, estaban dedicadas a la especialización que su título indicaba. En ella se hacen evidentes los intereses de Urdaneta. Él se destacó por ser periodista y escritor, así como le interesó la agricultura al principio de su vida. Alberto Urdaneta venía de una familia que se había dedicado profundamente al trabajo en el campo.
Finalmente, la publicación se cierra con la sesión Contemporáneos, en la que se da a conocer en ligeros bocetos nuestros hombres notables en literatura. Cada número contendrá un retrato y una composición en prosa o verso. Urdaneta, 1881. El periódico cerraba normalmente cada número con un grabado y el texto de un escritor, que tenía un fin puramente literario. Podía ser un texto en prosa o en un poema. El grabado no tenía nada que ver con el texto escrito, siempre se trataba de un retrato de su autor, que como en los grabados que abrían la edición, iba acompañado de la firma del escritor retratado. Cualquier revista o publicación reconocida, la parte gráfica tiene una importancia relevante en el papel periódico ilustrado. La revista periódico responde a un formato de 22 por 31,5 centímetros. En ella, la diagramación y la calidad de impresión son prácticamente impecables. Se escribía en columnas, respondiendo al formato periodístico que aún hoy se utiliza. Normalmente, la página estaba dividida en dos mediante una línea vertical que diferenciaba entre columna y columna. Si se empezaba un artículo nuevo, el título de este aparecía en la parte superior en mayúscula, con un tipo de letra más grande. La fuente utilizada era un tipo romano, en que se podía distinguir entre normales e itálicas, y minúsculas y mayúsculas. Normalmente, la primera letra de cada artículo era un grabado que respondía a un tipo de letra más grande y ornamentado. Los grabados eran de tamaños considerablemente grandes. Habitualmente respondían al tamaño de una página completa, es decir, que tenían un lugar primordial dentro del espacio del periódico. El tamaño de estos eran de más o menos 16,5 por 24,5 centímetros. Otras veces aparecían insertados en medio del texto, rompiendo con el formato estándar de las dos columnas, ya que éstas se veían interrumpidas en la mitad por la imagen. De cualquier forma, cada xilografía tenía el margen marcado con un recuadro muy sencillo. Cada uno de los grabados aparecía con su título, autor, y si era necesario se especificaba de dónde venía la imagen. Es decir, se contaba si el grabado había sido realizado a partir de un dibujo, una pintura, una escultura o una fotografía. Cada página del periódico venía numerada en la esquina superior derecha o izquierda, dependiendo del lado que ocupara la página correspondiente. Venía además fechada y numerada, según el número y el volumen. En la parte inferior de la hoja aparecía siempre el título de la publicación. El grabado se transformó en el documento gráfico que daba fe de lo ocurrido y por lo tanto era prueba visual de la realidad de la muerte. El retrato post-mortem de personajes públicos estuvo dirigido a un público masivo, el cual fue creciendo a medida que la prensa gráfica evolucionó técnicamente. La muerte misma fue la noticia y por lo tanto no debía ser atenuada o disimulada. Con estas representaciones, los lectores empezaron a generar nuevas emociones y sentimientos hacia el retratado, a la vez que se acercaron a la cotidianidad y a una realidad innegable. El primer retrato mortuorio que apareció fue el de Francisco Javier Zúñiga, presidente de Colombia, publicado el 31 de diciembre de 1882. Su muerte trascendió los acontecimientos que diariamente ocurrían en Bogotá y conmocionaron profundamente a la sociedad debido a las simpatías que despertaba, pero también que la incertidumbre generaba a la nación. El periódico Ilustrado fue una empresa que logró sostenerse durante 6 años aproximadamente, con publicaciones periódicas cada 15 días. Un logro que aún hoy en día es difícil de alcanzar. En sus páginas se reúne una serie de imágenes y textos que ponen en evidencia los intereses de una época. Su función como ilustración y la relación con la fotografía, puestas en un contexto industrial en la que se llevó a cabo el periódico. Este momento histórico constituyó un punto de quiebre en la historia de la humanidad. El papel periódico ilustrado es una muestra del debate al que se enfrentaba la sociedad colombiana del momento. Por un lado, se acercaba el cambio de siglo, que prometía grandes avances en cuestiones tecnológicas, científicas y artísticas, y por el otro se empezaba a sentir y a ser evidente una nostalgia por el pasado. Ejemplo de esto es el interés de Urdaneta por usar la xilografía, primera técnica de reproducción masiva de imágenes, al mismo tiempo que hacía uso de la fotografía, medio que revolucionaría la forma de entender y afrontar el mundo. Las temáticas de las imágenes que se reúnen en la publicación son una muestra del interés de la época. Mientras se buscaba reconstruir la historia con la recopilación de personajes y retratos ilustres, al mismo tiempo se realizaban estudios de carácter antropológicos de los tipos de personas que habitaban en el país,
creando así un archivo de lo que fue Colombia en algunas épocas. El papel periódico ilustrado fue gestor de una memoria colectiva que hoy se tiene sobre el ideal del país como una nación.